Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy, si Dios quiere, voy a compartir algunas citas y mis reflexiones personales sobre la expulsión de lo distinto, otro libro del filósofo coreano Byung-Chul Han. Diversidad es pluralidad aparente, finge una alteridad inexistente. Eso dice este autor, ¿no? Nos da a entender que verdaderamente este mundo, este culto a la diversidad, verdaderamente lo define como una necesidad de ver en el otro una proyección de aspectos que está en uno mismo, una proyección de la mismidad. No es una diversidad real, no es una pluralidad real, no es una convivencia de personas distintas y en armonía, sino de personas diferentes que quieren ver en el otro, que proyectan en el otro aspectos inconscientes de su propia, de su propio yo. Objeto, dice este autor, viene etimológicamente del latín y significa oposición, oposición, oponernos, ¿no? Eh, y vivimos en un mundo de objetos, ¿no? De culto a los objetos, de culto a lo material, una sociedad materialista. Lo que engendra el terrorismo es el terror a lo global, algo así dice, dice este autor. Lo que engendra el terrorismo es el terror a lo global. Bueno, ya comentaba en algún otro vídeo que verdaderamente terrorismo viene del Estado. Sobre esto se explaya en algún sentido Albert Camus en su libro El hombre rebelde, ¿no? Terrorismo viene de terror, en la época de la era del terror, el periodo del terror es ese que se da a finales del siglo XVIII en Francia, cuando mueren pues decenas de miles de personas, ¿no? Y el Estado está o bien promoviendo esos crímenes, o bien llevándolo él mismo a cabo, o bien incapacitándose para responder a esas crueldades extremas que se están dando en la sociedad. La muerte es el fin de la producción. La muerte es el fin de la producción. Vosotros amáis la vida, nosotros la muerte. Esta es una frase que dijo algún líder de Al Qaeda, el grupo terrorista del extremismo islámico, ¿no? Vosotros amáis la vida, nosotros la muerte. Eh, la muerte es el fin de la producción. Vivimos en una realidad donde la muerte se convierte en el Dios, que al mismo tiempo idolatramos y al mismo tiempo queremos ocultar, porque no queremos morir, queremos disfrutar del presente pero de una manera evasiva, con la conciencia de que la muerte es nuestro Dios, que la muerte es lo que vence, la muerte es lo que permanece, la muerte es lo que vale en la vida. Y eso es una contradicción que no se puede resolver, porque la vida es vida y en la vida no hay muerte. Aunque cada vida, la muerte forma parte del proceso de la vida. Lo hemos invertido, hemos puesto a la vida reverenciando, idolatrando a la muerte, y eso no puede ser así. Entonces, viva la muerte, ¿no? Que decía el creador de la Legión, ¿no? Está diciendo lo mismo que este líder de Al Qaeda. Soy el novio de la muerte, así canta la Legión, ¿no? No terminan de casarse estos legionarios porque verdaderamente no querrán casarse, digo yo, con la muerte. Casarse con la muerte es morirse. Y la muerte no es el final, ¿no? Como dice algún otro himno legionario también. La muerte no es el final. Pero la muerte es el fin, el final de la producción. El enemigo es, aunque de forma imaginaria, un proveedor de identidad.
Bueno, esto lo relaciono con la extrema derecha, ¿no? Con el populismo de uno y otro extremo. El enemigo, aquel con quien nos confrontamos, aquel que consideramos un peligro, algo tóxico, nocivo, destructivo para la sociedad, realmente en él buscamos nuestra identidad, nuestro valor. Al negarnos esencialmente un valor, necesitamos un sucedáneo, una compensación de eso. ¿Cómo lo producimos? Buscando allá afuera a Caín. Necesitamos un Caín para sentirnos Abel. El enemigo es, aunque sea de forma imaginaria, un proveedor de identidad. No reconocemos nuestra identidad verdadera. Ya lo dice tantas veces los libros existencialistas, ¿no? Somos hijos de la nada, no tenemos sentido, la vida no hay sentido, la vida no tiene valor de por sí, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso tiene una consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia? Posturas extremistas, posturas reaccionarias, posturas insociales, posturas extremas que crean terrorismo, como al que me refería anteriormente. Las masas xenófobas ven una, como, como un mal a los inmigrantes y refugiados. Los mueven la envidia y el resentimiento. La envidia y el resentimiento mueven a las personas que necesitan considerar a refugiados e inmigrantes como un peligro para ellos mismos. Esta es la proyección a la comunidad del problema de egolatría, del problema de narcisismo, del problema de aislacionismo. Necesito darle un valor a mi grupo. Necesito idolatrar a mi grupo, aunque paradójicamente no tenga un conocimiento de él, ni verdaderamente le tenga afecto. ¿Cómo encuentro ese valor? Pues oponiéndome, confrontándome, estigmatizando, demonizando a inmigrantes y a refugiados, como una carga. Las masas xenófobas ven como una carga, no lo ven como algo distinto, como algo diferente, no ven otredad en ellos, no ven alteridad, lo ven como una carga. Estos vienen aquí a quitarnos el trabajo. Esta frase es muy efectiva en España porque hay mucho desempleo. Entonces, partidos de extrema derecha subrayan que los inmigrantes solo vienen aquí a quitarnos el trabajo, a vivir de paguitas, etcétera, etcétera. De esto se habla y no se habla de los miles de inmigrantes que cada año mueren en el estrecho, por ejemplo. Eso ha desaparecido de muchos medios de comunicación, incluyendo los de izquierda. El discurso de solidario con tantas personas que pierden su vida en el estrecho está siendo minimizado. ¿Por qué? Porque como gobierna la izquierda no interesa hablar de ello. Cuando gobiernen los fachas, como se dice vulgarmente, pues entonces hablarán de ello. Aquí vemos como el problema de la inmigración lo utiliza la izquierda, entre comillas, porque de izquierda tiene poco, como un argumento, igual que utiliza el feminismo. Porque ellos ya no tienen una afiliación ideológica al real. Simplemente buscan el poder con el poder. Y los tópicos sociales, los problemas sociales, lo buscan aluden a ello como estrategia política para alcanzar o para mantener el poder. Por lo tanto, como acabo de comentar, no interesa hablar de muertes en el estrecho, de opresión de los inmigrantes y persecución, de apaleamiento de inmigrantes en la frontera. No interesa a los medios de izquierda hablar de esto, puesto que la izquierda es la que gobierna en España. Cuando gobiernen los otros, pues entonces sacarán este tema a colación. Esa es la hipocresía normalizada en este país. Por eso un problema que tenemos aquí en España es que se toman a España y a su gobierno y a su oposición se lo toman en serio en Europa. España es capaz de destruir toda Europa igual que es capaz de destruirse a sí misma. Recordemos la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál fue el preámbulo?
¿Cuál fue el precedente? ¿Cuál fue el prólogo a esa terrible guerra? A ese asesinato de millones de judíos, de gitanos, de homosexuales, a esa violación de millones de mujeres a lo largo de toda Europa por parte de las hordas degeneradas de militares. ¿Cuál fue el precedente a todo eso? ¿Cuál fue el prólogo? La Guerra Civil Española. Entonces, tomarse en serio a España en las grandes naciones de Europa es un problema muy grave para ellos, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el libro de Byung-Chul Han, pero yo lo apunto. El sujeto narcisista solo percibe el mundo en las matizaciones de sí mismo. El sujeto narcisista simplemente evalúa a sus semejantes en el sentido de que puede ver algo en relación con la propia persona, con lo cual no está predispuesto a aprender, a conocer, a escuchar, a tener atención. Como decía Simone Weil, la atención es el acto más raro y más puro de generosidad. Y eso no lo tiene el narcisista. El narcisista solamente se atiende a sí mismo y abrazándose, como bien dice el mito, abrazando su reflejo, acaba ahogándose definitivamente. La libido dirigida al objeto crea un vínculo con el que, como contrapartida, da estabilidad al yo. La libido dirigida al objeto crea un vínculo con el que, como contrapartida, se da estabilidad al yo. La acumulación narcisista de la libido hacia el yo, enferma al sujeto generando miedo, vergüenza. La libido es un tópico de relación que queda anulado en la perspectiva del narcisista, porque el narcisista, el ególatra, se relaciona solamente consigo mismo, y esa relación consigo mismo en el sentido aislacionista, relación consigo mismo en el sentido aislacionista, y esa relación consigo mismo la proyecta en las relaciones con los demás, con lo cual no se dan esas relaciones. Lo que se da es una proyección de la relación aislacionista que se tiene con uno mismo. Esto es lo que define al narcisista. Y esto vuelve onanista a estos sujetos en ocasiones. Es lo que está explicando aquí Byung-Chul Han. Ya no tiene interés en tener relación alguna con personas del sexo opuesto, en caso de que hablemos de un heterosexual, ¿no? No tiene interés en intimar, no tiene interés en conocer, en saber, en aprender algo a través del semejante con el cual se relaciona. De ahí aumenta el onanismo, como antes comentaba, y aumentan los prostíbulos. España está cada vez más lleno de burdeles, a pesar de tantas abolicionistas, que mucha charlatanería, pero poco, eh, mucho hablar, poco hacer. Eso es lo común en España, ¿no? Se va la fuerza por la boca. La acumulación narcisista de la libido hacia el yo enferma al sujeto, generando miedo, vergüenza, culpa y vacío. Culpa no en el sentido de funcional, en el cual cumple un propósito, como nos lo explica Norberto Levi en su libro sobre las emociones. Ya se trata de una culpa destructiva, una culpa en la cual nos ahogamos al modo en que Narciso se ahoga en su reflejo. Este hábito va incapacitando al narcisista a relacionarse con un posible objeto de atracción, con nuestros semejantes. Las relaciones se convierten en fluidas, en naturales, en efectivas, dan fruto porque practicamos con ellas. Si no practicamos, pues es como si el que se saca el carnet de conducir y nunca conduce. Se va olvidando esa capacidad de manejar el vehículo con naturalidad. Pues las relaciones con nuestros semejantes son exactamente igual. Incluso perdemos el interés por relacionarnos con ellos al haber encontrado satisfacción a esa libido, a ese deseo, a esa necesidad de relacionarse,
haberla encontrado en un sucedáneo que es la relación aislacionista con uno mismo, o con la pantalla, ¿no? Como habla Byung-Chul Han en algunos de sus libros. Nos relacionamos con una pantalla, pantalla que nos protege. O nos relacionamos con los animales, con las mascotas no podemos discutir. No puedo tener una mascota que sea de otro partido político, de otra religión, de otra raza. No puedo proyectar sobre mi mascota mis traumas, mis represiones, mis incapacidades, con lo cual, y al relacionarme con mascotas, cada vez me parezco más a esas mascotas, ¿no? Mi pensamiento se va apocando, va menguando mis capacidades intelectuales y también mis capacidades que tienen que ver con los sentimientos, con el corazón. Por eso cada vez hay más perros, ¿no? Eh, en los países de Europa, por lo menos. El yo encarcelado en sí mismo pierde toda relación con lo distinto. El yo encarcelado en sí mismo, la vida es relación y en la relación están todos los valores, todas las virtudes, todos los poderes, todas las potencias de la vida. Si no hay relación, no hay vida. Si no hay relación, no hay libertad. Si no hay relación, no hay verdad. La verdad que nos hace libres, como bien dice Jesús de Nazaret. El yo encarcelado en sí mismo pierde toda relación con lo distinto, se obsesiona consigo mismo, y eso, paradójicamente, le conduce al vaciamiento y a la merma del yo. Como yo mantengo mi vida a través de la relación, si no se da esa relación, pues me voy agotando, porque la relación conmigo mismo aislacionista no, no hace que se regenere mi energía. Esto lo compara él también con el cáncer en alguno otro de sus libros, ¿no? Con el cáncer, que el cáncer se da en una célula que tiene ese patrón aislacionista y lo único que comparte con los demás es contagiarlos del mal que se está dando en sí misma, en la célula, me refiero a la célula. Y esto pues socialmente se da también con esas personas aislacionistas, ¿no? Con ese paradigma aislacionista que nos lleva, nos rige a todos en esta sociedad que critica Byung-Chul Han en sus libros. La sociedad capitalista, la sociedad del rendimiento, la sociedad de la transparencia, etcétera. Solo me siento a mí mismo gracias al contacto con el otro. Yo soy yo porque me relaciono con mis semejantes. La vida se da porque una mujer y un hombre se aman y ese amor crea una nueva expresión de vida, que se llama hijo o que se llama hija. Pues este paradigma es universal. En mí yo me regenero, en mí doy fruto, en mí yo potencio mis capacidades, yo las manifiesto, yo las cultivo porque me relaciono con mis semejantes. Si no se da esa relación, si no se dan esas relaciones, pues lo que se da es el mito de Narciso que se ahoga en su propia persona. Los adolescentes, a diferencia de otras personas, dirigen su agresión hacia afuera. Los más jóvenes, los adolescentes, los que están en la pubertad o en años inmediatamente posteriores, suelen ser más sinceros, digamos, en sus indignaciones. Entonces no han aprendido a ciertas normas de cortesía hipócrita, ¿no? Si yo veo una persona que pienso mal de él, no lo digo, ¿no? Porque soy un adulto. Pero si soy adolescente, pues es muy probable que salte y diga las cosas directamente, sin refrenarme. Y por eso dice Byung-Chul Han esto: los adolescentes dirigen su agresión hacia afuera, hacia otros. El atentado suicida sería entonces una acción paradójica en la que coinciden la autoagresión y la agresión a otros.
Esto lo compara con los selfies, ¿no? Bueno, él critica a los selfies, ¿no? Pero bueno, la sociedad en que vivimos pues es así, ¿no? Tenemos esa capacidad de, tenemos ese elemento que nos caracteriza de hacer muchas fotos, ¿no? Claro que si solamente se la hace uno a sí mismo, ahí pasa algo, ¿no? ¿Qué acontece ahí? Y no te quieres y buscas quererte. Los que no se quieren creen que se quieren y por eso se fotografían una y otra vez, ¿no? Esto hay que tener mucho cuidado con este tipo de críticas porque hay profesiones, ¿no? Como las de modelo, por ejemplo, las que evidentemente el propio cuerpo, la propia fisonomía, anatomía del profesional del modelaje es su herramienta de trabajo, ¿no? Entonces es distinto este culto a la belleza corporal del individuo en un profesional de, de la imagen, como puede ser un modelo o una modelo, a este tipo de conductas en una persona común, ¿no? Bueno, ya he dicho en algún otro sitio que realmente los suicidios que se dan entre adolescentes, pues se dan porque viven en una realidad de maltrato, ¿no? El maltrato empieza en los hogares empieza todos los males, eh, agresiones sexuales, violencia de todo tipo, y muchas veces los menores que son acosados en las escuelas sufren este mal también en sus hogares, ¿no? De una u otra manera, ¿no? Hay muchas formas de maltrato, ¿no? Un niño, una niña abandonada, que no tiene la atención debida por parte de sus padres, está siendo tratado mal tratado. Por lo tanto, aunque no sea un delito eso, se están faltando esos padres a su responsabilidad paterna y materna, ¿no? Y lo hacen porque verdaderamente ellos no se tratan bien a sí mismos. Si yo no me trato bien a mí mismo, pues no voy a tratar bien a, a mis semejantes, empezando con los que viven más directamente a mí. Y sobre todo no voy a tratar bien a mis propios hijos e hijas, ¿no? Evidentemente voy a proyectar sobre las relaciones con ellos la mala relación que tengo conmigo mismo. Y también, bueno, estamos como en un estado de permanente adolescencia, ¿no? El adolescente está cambiando su cuerpo, se le están saliendo vellos, le están creciendo los pechos, se le están moldeando en la pubertad y en la adolescencia, se le está moldeando su cuerpo, que ya avanza lo que va a ser como persona adulta, ¿no? Y estos cambios también se van dando en su mente, en su mundo emocional, en su mundo mental, en todos los ámbitos de su propia individualidad. Entonces es muy normal, ¿no? Que el adolescente coja su móvil y esté todo el día posando y haciéndose fotos para aquí y para allá. Esto es algo que es normal y que es inevitable porque por estos cambios a los cuales me estoy refiriendo. Pero cuando llegamos a una edad adulta, 20, 22, 24, los años que sea, ya no, eso ya no es tan normal. Ya es que permanecemos en el estado de adolescencia y vivimos en ese estado durante décadas y décadas, nos podemos quedar ahí, ¿no? No maduramos porque es más fácil ser adolescente, porque ser adolescente implica que tenemos unos tutores, padres y demás que se responsabilizan de determinadas cosas de las cuales nosotros evitamos responsabilizarnos, ¿no? Entonces, hablo de cosas materiales, pero también en otros ámbitos esto sucede. Se vive en sociedades como esta en un permanente estado de adolescencia. El terrorista es un narcisista. Esto dice algo así da a entender Byung-Chul Han, ¿no? Pero bueno, esto también es muy relativo. Pensemos, por ejemplo, en una bomber. Una bomber fue un terrorista.
y realmente era un narcisista. No lo veo como un narcisista, ¿no? Tal vez pudiera tener problemas de narcisismo, como todos podemos tener problemas de egolatría, ¿no? De que el ego pues se impone y yo creo que está implícito en la condición humana que el ego cumpla un propósito de una u otra manera. Pero no veo a este hombre, Kaczynski creo que se llama, Ted Kaczynski, una bomber, como un narcisista. De hecho, su filosofía tiene cierto parecido alguno lo compara con Byung-Chul Han. Sin embargo, es muy distinto porque Byung-Chul Han simplemente examina, evalúa lo que hay y si no hace una crítica, pero al capitalismo, por ejemplo, pero fijaos que hacer crítica y muy dura del capitalismo no significa su condena absoluta. El capitalismo es como el blandiblue, que se adapta a todo. Ayer te vendía crucifijos, ahora te vendo vibradores. No tengo problema alguno. Eso es el capitalismo. El capitalismo no tiene moral, no tiene ética, no tiene principios, no tiene valores y por lo tanto coge las críticas y la adapta para su favor. Por lo tanto, los libros de Byung-Chul Han los puede utilizar el propio capitalismo y de hecho se venden, ¿no? Por eso son breves, porque el capitalismo tiene ese interés, ¿no? Pero al mismo tiempo, paradójicamente, esto cumple una función positiva, porque estos libros breves que se repiten tanto incitan a muchas personas al conocimiento de la filosofía, les incita a leer más libros sobre este tipo de temática, es decir, es algo positivo. Eh, el hecho de que se publiquen tantos libros, aunque se repitan una y otra vez, de este autor. La diversidad es una alteridad consumible. La diversidad ya no es esa relación eficiente que da fruto, que nos permite crecer, expandirnos, crecer y multiplicados, ¿no? Como bien nos dice la Biblia, y no se refiere solamente al hecho físico de procrear, se refiere también a multiplicar nuestro potencial, nuestras capacidades, a cultivar nuestro jardín interior, ¿no? Como decía eh, Voltaire. La diversidad es una alteridad consumible. El consumo lo define todo. Consumiendo nos consumimos. Por eso, como antes comentaba, la producción tiene la muerte como fin. Mato, comiendo, consumiendo, voy matándolo todo para luego morirme yo. La muerte es la que manda, aunque paradójicamente, como esa es una verdad incuestionable ya en mi mente, necesito anular de mí la presencia de la muerte, quiero borrarla. Entonces, a mi Dios no quiero verlo de la misma manera que los ateos no ven, ni sienten, ni perciben al Dios verdadero. Cuando se niega la muerte en aras de la vida, cuando se niega la muerte, dice Byung-Chul Han, en aras de la vida misma se convierte en algo destructivo. Al negar la muerte como algo natural, implícito en nuestra experiencia vital en este mundo, la propia vida se convierte en algo destructivo. La vida sustituye a la muerte. Entonces somos zombies que no reconocemos sentido alguno, propósito alguno, función alguna en nuestra vida. Somos expresión de la muerte por haberla negado, por no haberla reconocido, por querernos segregar de esa idea al mismo tiempo que le otorgamos eh, el lugar de la propia divinidad creadora. Dios es Dios de vivos, Dios no es Dios de muertos, eso dice la Biblia. No viene a redimir muertos, viene a redimir a vivos. Por lo tanto, aquello que vive siempre lo está, siempre es vida. Para las tribus, los pueblos salvajes que vivían integrados en la naturaleza, como ya comenté en alguna ocasión y como bien dice Mircea Eliade en alguno de sus libros,
aquellos que fallecían, nuestros ancestros, nuestros mayores, pasaban a un estado de divinidad, pasaban al reino de los dioses, se convertían en dioses. Entonces, cuando reverenciamos a los dioses, no reverenciamos a seres lejanos em, que no estén en relación directa con nosotros, sino reverenciamos a nuestros ancestros que están en nuestras vidas, en nuestras células, en nuestros genes, en nuestra mente, en nuestro lenguaje, en nuestras tradiciones, en nuestro folclore. Esto es lo que hacían esos pueblos. Aquellos que han fallecido están presentes en todo y por eso los reverenciamos, por eso los tenemos presentes en todas las celebraciones. En Internet somos turistas, no somos viajeros, no somos personas que busquen, somos como los turistas navegando por Internet. El orden digital elimina la relación entre los cuerpos, elimina la relación presencial y por lo tanto ya no hay relación, ya no hay interacción real. Se convierte en un sucedáneo que crea adicción, porque nos provee de aquello que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Relacionarnos. Encontramos esta pantalla que nos provee de aquello que necesitamos y de esa manera eliminamos de nuestras vidas la verdadera relación, que es el contacto directo, el contacto presencial con nuestros semejantes. El inflamiento del ego nos incapacita para exponernos a la relación con la mirada y voz ajena. Si el ego se infla como Narciso, ¿qué pasa? Que tememos. Como el ego es una sombra, una falsedad, un, una, una compensación de la identidad verdadera que estamos negando, que no estamos reconociendo, como eso que se infla verdaderamente no es nuestra identidad, tememos que los semejantes con los cuales interactuemos pues pinchen ese globo inflado y los destruyan y queremos protegerlo. ¿Cómo lo protegemos? Aislándonos. El inflamiento del ego nos incapacita para exponernos a la relación. Al aislarnos, pues obviamente nos cultivamos las facultades propias que necesitamos para relacionarnos con nuestros semejantes. El cortejo, como antes comentaba, ya no existe, el cortejo entre mujeres y hombres. Mm, Al no existir ese cortejo, al no existir esos procesos gozosos que se dan en aquellos que se enamoran, pues se busca solucionar el problema de la libido de manera rápida e inmediata. Eh, Ante una pantalla o visitando prostíbulos, por ejemplo. Esto es lo que desgraciadamente se da y cada vez en edades más jóvenes en este país. El inflamiento del ego nos incapacita para exponernos a la relación con la mirada y la voz ajena. Se recrea aquí Byung-Chul Han sobre el sentido de la mirada. La gente no se mira a la cara, la gente evita mirarse, la gente no atiende a la voz de nuestro prójimo. Teme como antes comentaba, haga explotar ese ego hinchado. Percibe a su semejante como una amenaza, no como una capacidad de permitir que se dé una relación eficiente, fructífera, que sea positiva para ambos. Porque ya les mueve el miedo, ya no fluyen con la vida de manera natural. También habla de la poesía, ¿no? La poesía da testimonio de la presencia, la poesía puede ser como la manera en la que la manera refinada en que la comunicación, es decir, la relación se da entre las personas. Poesía no es evasión, poesía no es frivolidad, poesía no es sentimentalismo, poesía no es lo que decía Platón, que quiere anular a los poetas, como también dice Byung-Chul Han, quiere prohibirlos en su sociedad ideal, en su utopía, en su república soñada.
Y eso es imposible porque Platón también es un poeta. Un poeta no es solo el que escribe versos. La Ilíada es un poema. La Eneida es un poema. eh, el Paraíso Perdido es un poema. La Divina Comedia es un poema. Y los grandes escritores, los grandes novelistas son grandes poetas, porque los recursos poéticos los utilizan de manera permanente. Y ningún novelista que no sea poeta es un buen novelista. Eso no tengo duda de ello. La poesía da testimonio de la presencia de lo ajeno que se custodia en ella. La poesía da testimonio de la presencia de lo ajeno que se custodia en ella. Los poetas albergan en su poesía que comparten algo que tiene un valor para nosotros. Por lo tanto, al estar en contacto con esa poesía, eso que tiene un valor esencial en nosotros es descubierto. La poesía es como el arte de la otredad, por lo tanto, en esta sociedad prosaica, nunca mejor dicho, del capitalismo, del comunismo, del consumismo, perdón, también del comunismo en cierto sentido, pues yo no creo que las sociedades comunistas sean comunistas verdaderamente. Hay capitalismo y materialismo en ellas igualmente, y hay consumismo. Es decir, los elementos básicamente en países como China, por ejemplo, simplemente lo que hay es una anulación de determinadas libertades, una opresión mayor por parte de la jerarquía gubernativa, una persecución de los discrepantes. Pero el comunismo ya con Lenin, cuando con Lenin comienza el periodo posterior a la revolución rusa, Lenin necesita permitir que se den empresas privadas. En principio se iban a anular completamente, sin embargo, eso es imposible. Se crea miseria, se crea hambre, se crean conflictos sociales. La revolución rusa termina con la posible revolución alemana que estaba en ciernes. Cuando los alemanes ven la miseria y la violencia que hay allí, se empiezan a distanciar de las ideas comunistas, y esto lo aprovecha la extrema derecha de Hitler para llegar al poder. Como comentaba, la poesía viene a ser el arte de la otredad. El arte presupone la trascendencia de sí mismo. El arte presupone la trascendencia de sí mismo. Aquí también podemos acordarnos de Rousseau, ¿no? Que también para su sociedad ideal quería eliminar el arte. Él no sabe lo que es el arte. El arte está presente en toda expresión de humanidad, de una u otra manera, aunque sea presente en su ausencia. Esto lo vemos en el barrendero Beppo, ¿no? De la novela Momo de Michael Ende, de la cual también habla este filósofo. Beppo es un artista, aunque barra la calle, porque barre la calle con arte, porque ve algo trascendente en esa actividad tan aparentemente simple como es barrer las calles, las plazas, las entradas de los hogares de nuestros vecinos. Y él es un artista. Eh, Porque así se considera, así se ve y así lo vive. Entonces el arte no es algo que distintivo de personas privilegiadas, no. Me remito al libro de Tolstoy, ¿no? De qué es el arte, en el cual hace una crítica muy certera desde mi punto de vista de la distorsión del valor del arte que hacen muchas personas, incluyendo aquellos que se consideran artistas. Estos artistas que piensan que tienen un privilegio que los dioses o la vida le han otorgado de unas capacidades que no se dan en los simples obreros, en la gente común, en la gente llana. Estos que piensan así porque son narcisistas,
al modo en que nos lo explica Byung-Chul Han. La atención es la oración del alma, la atención es la oración del alma. Como comentaba Simone Weil y antes recordaba, la atención es la forma más pura y auténtica y rara, desgraciadamente, de generosidad. El narcisista no atiende, solamente se atiende a sí mismo. Cuando le hablan solo ven lo que se le dice en relación al ruido mental que se da en sí mismo. No está atendiendo verdaderamente, no está escuchando, no está sintiendo, percibiendo, abrazando la realidad de lo que se le está comunicando. Las necesidades se refieren al yo, mientras que la órbita del deseo queda fuera del yo. El deseo está liberado de gravitación del sí mismo. El deseo está liberado de la gravitación de sí mismo. La gracia y la gravedad, no la gravedad y la gracia. Recordamos nuevamente a Simone Weil. El deseo está liberado. Para Byung-Chul Han, el deseo tiene una connotación positiva. No positiva en el sentido positivista, sino que nos aporta, que nos enriquece, que permite que se den relaciones fructíferas. El deseo está liberado de la gravitación de sí mismo, de girar sobre sí mismo, que arrastra al yo al más que arrastra al yo más profundamente dentro de sí mismo en el sentido narcisista, en el sentido de ahogarse en sí mismo, como le acontece a Narciso. El Eros es lo único que está en disposición de liberarnos de la depresión. El Eros es lo único que está en disposición de liberarnos de la depresión. Espero no incluir citas de otro libro porque tal vez me haya confundido anotándolas. Pero en cualquier caso, Byung-Chul Han repite mucho los temas una y otra vez en sus diferentes libros, ¿no? Es una estrategia muy, muy útil para que personas que no están muy formadas en estos temas de filosofía les resulte más fácil comprender lo que se les está diciendo, al mismo tiempo que incitarles a tener interés en saber más. El otro, el Eros es lo único que está en disposición de liberarnos de la depresión en el sentido que le da Byung-Chul Han. La depresión en ese sentido es un mal que provoca el orden capitalista, el orden de rendimiento, el orden de exigencia permanente sobre el ciudadano, sobre el trabajador. Acaba deprimiéndose porque no se ve válido, capaz de llegar al nivel que él mismo se exige a sí mismo. El otro como enigma, el otro como misterio, desaparece hoy. Las redes sociales no fomentan la cultura, las redes sociales no fomentan la cultura de la del diálogo. Las redes sociales no fomentan la cultura del diálogo, de la discusión. Consideran consideran al otro con el cual se relacionan, entre comillas, en las redes sociales como una mera amenaza, como alguien a quien machacar virtualmente. El perfil del hater reaccionario se normaliza en muchas personas en las redes sociales. Consiste en machacar al otro del cual nada se sabe, no sabemos quién está ahí detrás, no lo saben. Puede ser un enfermo, puede ser un niño. He visto en muchas discusiones cómo las personas hablan y no saben quién le está hablando. Eh, una mujer bailaba y le dice una persona, retírate, por favor. Y la que bailaba pues le responde indignada, ¿no? Deja de bailar, le había dicho.
y luego le explica que no la ha entendido, ¿no? Es una forma irónica de decirte que bailas muy bien, tanto que me desanimas a mí a bailar. Entonces no se puede, no puede haber un entendimiento verdadero en las redes sociales, sobre todo en las comunicaciones escritas. El lenguaje no verbal es fundamental para la comunicación. El tiempo del otro crea una comunidad. Por eso es un tiempo bueno. El tiempo del otro crea comunidad. Por eso es un tiempo bueno. Es un tiempo de celebración de la comunidad, del grupo, de la tribu al cual pertenecemos. Esto en algunos de otros libros habla Byung-Chul Han de cómo hemos convertido el trabajo, la búsqueda de la producción, del rendimiento, lo hemos convertido en el centro de la comunidad y de la persona, y de esa forma hemos acabado con la fiesta verdaderamente, en lo que verdaderamente significaba la celebración festiva, que era una evocación, como antes comentaba, también de nuestros seres queridos que han marchado, de nuestros mayores, de esos dioses que algún día convivieron presencialmente con nosotros y del cual hemos heredado nuestra música, nuestra palabra, cómo hablamos, cómo pensamos, cómo nos relacionamos, etcétera, etcétera. El culto a nuestros antepasados, el mantenimiento de nuestras tradiciones, mantenerlas, no que nos esclavicen, que son dos cosas distintas, es fundamental para cualquier persona, para cualquier comunidad. El tiempo del otro crea una comunidad, por eso es un tiempo bueno. También habla de Momo, ¿no? Como oyente. Momo sana, la personaje que protagoniza la novela del mismo título. Momo, escuchando, atendiendo a sus semejantes, lo sana, porque está en ellos la capacidad de sanarse a sí mismos. Entonces basta con que les escuchemos para que su propia palabra, esto es como el psicoanálisis, ¿no? Momo ya es una psicoanalista, escucha y ni siquiera tiene que dar una receta. El mero hecho de escuchar les permite a ellos sanarse, liberarse de de la carga que les contraría. Nos habla bueno, esto ya es de otro libro. Con esto, por lo tanto, pues doy por término a esta charla personal e intransferible. Gracias por vuestra atención, nunca mejor dicho. Bendiciones y hasta una nueva oportunidad.